Muy buenas noches. Pues cuando parecía que íbamos de salida, este programa lo planeamos incluso como vamos a hablar del, no el mediano plazo, pero un poco hacia adelante del COVID, nos encontramos con esta nueva variable, Omicron, y tenemos que platicar sobre esto y otros temas, y tenemos un experto en la materia. Jesús Felipe, bienvenido. Gracias, buenas noches, a tus órdenes. A ver, Jesús, primer tema, que todos traemos teoría, ya todos somos epidemiólogos de cabecera. ¿Esta variable debe de preocuparnos? ¿Todavía no sabemos? Todavía está en análisis y en estudio. Lo que es claro es que ya la OMS la declaró como una variable de preocupación, donde hay que tener más estudios, más análisis. Y lo que es importante es que esto nos sirve para fortalecer las medidas preventivas que ya se vienen aplicando y que ya venimos tomando como tal. Entonces, es una variable que al estar en estudio, lo único que vamos a ir visualizando es el comportamiento que tiene. Hoy la variable que más predomina en nuestro país es la variable Delta. Si esta variable se supone que puede tener más transmisión por el número de mutaciones que tiene, que estamos hablando de alrededor de 32 mutaciones, lo que va a venir a hacer es desplazar a la variable Delta y todos los casos serán preponderantemente de esta variable. Ahora, la pregunta clave es si es más letal o no. Eso aún no lo sabemos. No sabemos. Dado a las mutaciones que tiene, quiere decir que el virus está teniendo también sus mecanismos de defensa para seguirse perpetuando como tal. Y entonces, en términos de esto, lo que vamos a ir viendo y observando es qué tanto le pega, sobre todo a las personas que están vacunadas o a las personas que ya tuvieron la enfermedad como tal, si estos mecanismos de protección de inmunidad que se adquieren al contraer la enfermedad o al tener una vacuna persisten o subsisten, o inclusive pueden tener que den casos graves o inclusive mayor mortalidad como tal. Por eso es una variable de preocupación que día con día hay que seguir analizando, hay que seguir viendo, pero sin embargo hay que prevenir y hay que empezar a anticiparnos en la toma de medidas que permitan fortalecer lo que ya estamos aplicando como tal, ¿no? Ayer el doctor Francisco Moreno, que yo creo que ha hecho un trabajo muy serio de divulgación de información sobre este tipo de cuestiones, en su artículo plantea una disyuntiva que es muy interesante. Dice, a ver, esto podría ser un regalo de la naturaleza, porque si todos de alguna manera nos contagiáramos, podríamos llegar al fenómeno, al efecto rebaño muy rápido. Eso sí no es letal, porque lo que sí han comprobado es que es extremadamente contagioso, o sea, mucho más contagioso que el otro. Y bueno, me gustó el planteamiento porque, es decir, bueno, estamos viviendo días críticos, los laboratorios han dicho, nos van a llevar un par de semanas, el investigador de AstraZeneca dijo con toda claridad, pues francamente creo que tenemos los instrumentos para atacarlo, pero hay otros laboratorios que no han dicho absolutamente nada de cómo afectaría a los vacunados esta nueva vertiente, ¿no? Mira, la realidad es que estamos ante algo nuevo. La variable Delta tuvo una mayor transmisibilidad y lo vimos, se observaron en el incremento de números de casos. Es importante, sobre todo, visualizar desde la perspectiva de que hoy la ciencia está literalmente día con día teniendo modificaciones. El ejemplo más claro lo tenemos con los tratamientos antivirales. Recientemente se acaba de aprobar por Reino Unido hace un mes y apenas el jueves pasado por la Agencia Europea de Medicamentos el Molnupiravir. Sí. Y el día de mañana se va a estar poniendo a discusión de FDA este medicamento y de considerar que se tenía una efectividad de reducción del 50% de casos graves de hospitalizaciones, hoy las nuevas evidencias científicas te dicen que del 30%. Entonces, en este caso, al final, estamos hablando que es una variable que, dado el comportamiento que pudiera tener y la transmisibilidad, es importante y nos lleva a pensar de seguir fortaleciendo las medidas de prevención y de no bajar la guardia. Lo más importante aquí es no bajemos la guardia. Pero hay una petición de muchos sectores sociales, volvamos a encerrarnos. ¿Tú la ves como una solución realista, conveniente, útil? ¿Qué ejemplos tenemos del pasado reciente? A ver, yo creo que es muy claro que aquí tenemos que cuidar esta doble curva que Richard Baldwin señala, que es la curva de la economía, que también si no la cuidas te genera más pobreza, más inequidad, más enfermedad, más muerte, y la curva de la salud como tal. Y te pongo ejemplos claros de lo que pasó en México hace un año ya. En diciembre en la Ciudad de México y el Estado de México nos estaban confinando, cerrando todo,
Y sin embargo, en Querétaro, a 200 kilómetros, seguían abiertos restaurantes, centros comerciales, sin que los hospitales se saturaran, sin que hubiera un impacto. Entonces fue una brutal. apertura cuidada. Hay que tener un fortalecimiento de las medidas. Y cuando hablo de prevención, ustedes imaginen en México la influenza del 2009 si no hubiéramos tenido el medicamento que se compró en 2004, ¿no? Sí. El oseltamivir se tuvo resguardado bajo instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y se usó hasta el 2009. Estábamos comprando un seguro en términos de anticipar. Pero hoy no hay ese seguro. Sí. Todavía lo que tenemos son también, no discutido en México, la posibilidad de una tercera dosis de vacuna. En el Reino Unido lo acaban de autorizar para todos, sin importar rango de edad, 18 para arriba, e incluso aunque no sean 6 meses de distancia con la segunda dosis. En esta pandemia de coronavirus, en menos de un año tuvimos 7 vacunas como tal. Y la realidad, y hay que decirlo, México fue muy efectivo en el acceso a vacunas. Al día de hoy, tiene México 170 millones de vacunas, 132 millones se han aplicado, 65 millones tienen esquemas completos, nada más que tenemos una población de 126 millones de habitantes. Hay otro problema, los adquiridos y que todavía no se han colocado. 40 millones. Eso es dramático. Pero ahí te abre la posibilidad, porque también hay que visualizar que no todos los números siempre son certeros. Tenemos una población de mexicanos que se anticiparon y se fueron a vacunar a Estados Unidos. Hoy no hay cifras oficiales o no tenemos cifras reales sobre esto. ¿Qué necesitamos? Un buen consenso y un gran acuerdo nacional en términos de la salud ante la pandemia de coronavirus, donde podamos fortalecer las medidas. Y te pongo un ejemplo. Hace un año se hablaba de la posibilidad de que los gobiernos estatales o iniciativa privada tuvieran acceso a la vacuna. Creo que puede ser un buen momento para hacerlo. 2, estaba hablando yo del molnupiravir y de otros medicamentos que van a venir seguramente. Ya lo vio la Agencia Regulatoria de Reino Unido, la Agencia Regulatoria Europea, mañana lo ve la Agencia Americana, pues nuestra agencia mexicana lo tiene que ver. La COFEPRIS. La COFEPRIS, y tenemos que ser, ellos ven, visualizan el registro, pero las autoridades sanitarias tienen que ver la posibilidad de tener acceso a este medicamento. Y lo que necesitamos es que nuestro país sea proclive a tener la mayor cantidad de herramientas terapéuticas. ¿Tercer shot o no? Porque en muchos países ya. Yo te diría sí. Sí, el propio Fauci ha dicho que se equivocaron de alguna manera al no decir que tenían que ir a un tercer, que no se equivocaron porque no tenían información. Y entonces dijeron, bueno, pues 2 son suficientes, y de pronto dijeron, no son suficientes. Yo te diría, en este caso hay que analizar con mucha seriedad y con mucha profundidad, con la evidencia científica, ponerle la vacuna de tercera dosis a población mayor de 60 años con comorbilidades o situaciones de riesgo. Hay que ponerla. Y después otra cosa que quería... Gracias por recordarme. Otra cosa que comentamos muy de paso, pero en los Estados Unidos ya están aplicando vacunas a niños de 5 a 12 y parece que ya con una 10ª parte de la vacuna va a ser aprobado, creo que precisamente el miércoles, de 6 meses. De la dosis normal. Una 10ª parte de la dosis normal a bebés de 6 a 4,5, 5 años. Y eso pareciera que es una cosa menor, pero no lo es, porque sí podría de alguna manera... Por eso te hablaba de la pertinencia de este consenso con los gobiernos estatales e iniciativa privada bajo la rectoría y la coordinación de la autoridad federal. Sí. ¿Por qué? Porque hoy tú tienes un mercado limitado y solo hay una vacuna de estas que está autorizada a los adolescentes o menores de edad. Por eso nuestro país se está vacunando ahorita de 15 a 17 años. Y seguramente cuando se tenga oportunidad de acceso a mayor número de dosis de la vacuna de Pfizer, que es Pfizer, ¿verdad? Es Pfizer, pero al final México al día de hoy ha recibido 45 millones de dosis de Pfizer, que te da para aproximadamente 22 millones de tratamientos completos, 22,5 millones de tratamientos completos. Y tú tienes una población entre 12 de menores de 18 años de alrededor de 15 millones. Necesitas 30 millones de dosis. Pero están en el mercado ya, porque lo que sí hay es un enorme... Pero por eso te digo, hoy no solo requieres el recurso federal, requieres el recurso de la iniciativa privada y del recurso estatal. ¿Por qué? Porque va en beneficio de todos. Ahora, sin duda, ahí hay el argumento que había dado la autoridad es que estas estaban aprobadas bajo emergencia solo las puede
administrar, comprar el gobierno federal, pero eso ya pasó. Estas vacunas ya están aprobadas para uso general. La de Pfizer en Estados Unidos ya, y entonces hoy lo que necesitaríamos Ya también. un privado ya la puede importar. Claro, y ahí creo que tiene mucha razón lo que señaló el ingeniero Slim, ¿no? La necesidad de poder salir como tal a que los hospitales privados también puedan ponerla. Aquí todo suma. Y todo suma en beneficio de proteger a más mexicanos y que tengamos menos letalidad, menos mortalidad por coronavirus. En esta misma mesa, Antonio Lascano Araujo nos dijo algo que se está volviendo realidad. Si no logramos la cobertura global, léase mundial, pues van a poder surgir nuevas variantes porque siempre habrá un cuerpo humano que pueda permitir. Y tú dijiste, hay 32 mutaciones, o sea, son muchísimas mutaciones para que las vacunas logren adaptarse al nuevo bicho, por denominarlo como lo dice todo el mundo, adaptarse y ser eficaces. Entonces, México necesita hacer ese esfuerzo de universalización y cubrir niños y cubrir todo tipo para que no seamos nido de Ahora, nuevas... Claro, y sobre todo no tengamos tanto el impacto que se tiene. Hoy hay que recordar que hay hospitales que tienen 2 años en la batalla continua y yo desde aquí les mando todo mi reconocimiento a mis compañeros. Pero el reconocimiento mayor sería ponerles la tercera dosis. Claro, porque también al personal de salud, que está sobre todo en la parte de batalla, muchos van a requerir esta tercera dosis. También, por ejemplo, el personal educativo. Ahí tengo una pregunta, Jesús. Sí. Al personal educativo lo pusieron cancino de una sola dosis, que está aprobado en Pakistán, México, creo que ni en China. Y que tiene efectividad, pero que se habla de que esta puede caer, de acuerdo a los reportes últimos, al paso del tiempo va cayendo el tema de los anticuerpos que tiene. Y tenemos evidencia de que se estén contagiando más los maestros que no otras hay evidencia poblaciones. hasta ahora. Y mira, qué bueno que lo señalas, porque tú recordarás que cuando se hizo el anuncio del retorno a clases, pues un servidor fue de los primeros que decir, sí hay que regresar a clases, Sí, porque claro. también hay un tema que tiene que ver ya con retomar nuestra nueva normalidad y también tiene que ver con la salud mental, claro. de nuestros adolescentes, y la de nuestros escolares y de enseñanza. nuestros preescolares, claro. Y hoy no has visto que se den los grandes brotes ahí. Yo te diría que aquí lo más importante es fortalecer el lavado de manos, el uso de alcohol gel, no bajarle la guardia en eso, el seguir usando el cubrebocas, sobre todo en todo espacio público y en todo espacio cerrado donde no pueda guardar la sana distancia como tal, el tener la ventilación adecuada, sobre todo en estos espacios cerrados, meter medidores de monóxido de carbono, Sí, que son muy buenos. que son buenos sobre todo porque te van a dar un riesgo indirecto en términos de contaminación. Las pruebas, hacer muchas pruebas para detectar de manera oportuna sobre todo los asintomáticos y aislarlos como tal, y el tema del tratamiento como tal. Hoy hay un arsenal que nos puede ayudar a seguirnos cuidando y a seguir salvando vidas y protegiendo mexicanos. La verdad es que ha sido un programa muy ilustrativo, tenemos que despedirnos, pero al final de cuentas hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo de manera intensiva y no confiarnos. Las medidas tradicionales. Sí. Gracias, Jesús, por haber estado aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos, cuantas veces quieran. Un placer estar con ustedes siempre. Muchas gracias, Jesús. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante, misma hora. Nos vemos el lunes entrante. Aquí los esperamos.